Continuando la clase, estábamos analizando qué es lo que encontramos cuando nosotros derivamos una función y básicamente nos estábamos centrando en una función original que sería una función no lineal y al señalar que la función era no lineal me estoy refiriendo a esta parábola. Ya, cuando nosotros derivamos la función respecto a la variable independiente, nosotros vamos a encontrar la pendiente de otra función, que en este caso serían estas tres líneas rectas, o cuatro líneas que tenemos en acá. Tenemos esta, la primera, o perdón, es la línea horizontal, dos tenemos. Esta de acá, estamos encontrando, les digo, la pendiente. Acá también estamos encontrando otra función. Y nosotros lo que queremos es lo siguiente. A ver. Tal vez también podemos encontrar otra por acá. Ya. ¿Cuál es la característica de la derivada? La característica de la derivada es que, por ejemplo, esta no sería derivada, ¿no? Perdón, esta de acá. La característica de la derivada es que encontramos otra función, pero que no atraviese a la función original. Esta sí es una función derivada, porque apenas la está tocando en un punto a la función original. Y lo que está haciendo esta segunda, la que puse con línea anaranjada, también, digamos que la va a tocar igual en un punto a la función original. Entonces, lo que estamos encontrando cuando derivamos funciones o derivamos a una función no lineal, encontramos la pendiente de otra función, ¿ya? La pendiente es la inclinación que tiene. En este caso tenemos una inclinación positiva. La segunda que he colocado, esta línea anaranjada, es una inclinación negativa, ¿ya? Ahora, ¿para qué nosotros derivamos o de qué nos sirve derivar, no? Pucha, uno se pregunta, ¿para qué tanto tenemos tanto problema con las derivadas? Por lo siguiente, imagínense que esta función, la parábola, nos esté describiendo eh, las pérdidas que hay en nuestra empresa. O tal vez también en este caso, como va hacia arriba la parábola, nos puede estar mostrando, por ejemplo, la máxima ganancia. Entonces, si ustedes se van dando de cuenta, acá en nuestra empresa podemos estar ganando una determinada cantidad. Acá en este punto, aquí se puede ir incrementando la ganancia, aún más, más, pero llegamos a un punto en el cual empieza a descender nuestras ganancias. Miren, acá va a empezar a descender. Estoy siguiendo la línea de la parábola. Va a descender más, y vamos a reducir nuestras ganancias. Entonces, si nosotros construimos una función que se presente a las ganancias, podemos derivar nuestra función de las ganancias y podemos asimismo igualar esa derivada a cero. Podemos igualarla a cero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar esta función lineal, la que estoy haciendo mover de arriba a abajo, que la voy a hacer chocar en un puntito a esta función de ganancias. Ahí. Cuando yo hago esto, cuando yo encuentro esta función que maximiza las ganancias, lo que estoy haciendo, estoy consiguiendo la máxima rentabilidad, la máxima ganancia para mi empresa. ¿Ya? Solamente eso es un ejemplo.
de la aplicación de las derivadas. ¿Ya? Entonces, en este punto, lo que yo estoy haciendo con esta función que está aquí arriba, de manera horizontal, es que, miren, está subiendo mis ganancias más, llega a un punto y yo quiero saber cuál es el punto máximo de ganancia. Después va a ir disminuyendo. Eso no me interesa mucho, a mí me interesa ganar. Entonces, derivo mi función original, la igualo a cero y con eso voy a maximizar, en este caso, voy a maximizar mi función. Si la parábola estuviera hacia abajo, a ver, voy a dibujarla también acá. Un segundito, por favor. Ya. Si por el contrario mi parábola fuese hacia abajo, si fuese hacia abajo, y yo realizo la primera derivada de la función y esta a su vez la igualo a cero, porque esta pendiente de acá es cero, la igualo a cero, lo que yo voy a hacer es minimizar, ¿no? En este caso estoy minimizando y en este otro caso en el que la parábola está con la cabeza hacia arriba, estoy maximizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a maximizar las ganancias. Y en este caso, puedo estar hablando de las pérdidas de mi empresa. Voy a minimizar las pérdidas de mi empresa. ¿Ya? Entonces, dependiendo en cuál situación nosotros nos encontremos, algunas veces vamos a maximizar y en otras oportunidades lo que vamos a hacer es minimizar. Ahora, ya hemos visto gráficamente que es, digamos, la parte más sencilla de entender una derivada y nos toca hacer la parte analítica. Les consultaba a ustedes cuántos saben derivar funciones no lineales. A ver, ¿alguien puede levantar la mano o pronunciarse, por favor? ¿Para qué nosotros queremos que ustedes sepan las derivadas? Por lo siguiente, esta es la función, ya les decía, que expresa los residuos o los errores que puede dar nuestra función estimada respecto a los puntos originales. Si nosotros sumamos esto y lo elevamos al cuadrado, estamos haciendo la sumatoria de los cuadrados de las diferencias. Tenemos los errores, ya de alguna manera se están minimizando, pero nosotros para encontrar un valor más pequeño, el más pequeño posible, lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el gráfico. Nuestros datos ahorita exactamente son así, son del tipo no lineales. Cuando derivemos la función, lo que nosotros queremos es encontrar un punto máximo o un punto mínimo. En este caso, nosotros vamos a encontrar los mínimos cuadrados ordinarios. Aquí está abreviado igual aquí abajo. Vamos a encontrar los mínimos cuadrados ordinarios, que quiere decir una ecuación que minimice los errores. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es derivar esta función. ¿Quién me puede ayudar a derivar esta función? ¿O quieren que repasemos un poco de derivación? Por favor. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es en colegio les han enseñado o también algunos lo han llevado en la clase de matemáticas. Voy a dejar de compartir y vamos a ver un video acerca de derivadas. ¿Ya? Acá me voy. Un segundito.
¿Pueden ver ustedes el video? ¿Está en su pantalla? Ya, entonces Sí, Lisa. me dicen por favor si el audio se escucha correctamente, porque si no se escucha no van a entender nada, ¿no? Aquí este señor ha subido un video de 7 minutos donde están las reglas fundamentales de la derivación, ¿ya? Entonces, me confirma si está bien, lo voy a detener y volvemos a empezar. Bienvenidos a este corto video sobre derivadas. Muy bien, cuando pretendemos calcular o encontrar la derivada de una función, se hace uso de reglas o fórmulas de derivación. Considero que las reglas principales son la potencia, la cadena, el producto y el cociente. Obviamente hay muchas más fórmulas, pero estas son las principales. Aquí ¿Se puede escuchar? Sí, Lisa. Perfecto, entonces continuamos. pueden visualizar cada una de las fórmulas. Y también hemos escrito varios ejemplos para resolver. Empecemos con la regla de la potencia. Esta es la regla principal y esencial dentro de las derivadas. Resolvamos este ejemplo. Es una función polinomial. F' de x es igual. Se deriva término a término. Y lo único que debemos hacer es bajar el exponente a multiplicar al término que se encuentra delante de la variable x. Por algo se llama regla de la potencia, porque trabajamos con el exponente. Empecemos. 3 por 4, 12. Mantenemos la x y a este exponente le restamos 1. 3 menos 1, 2. Ya está derivado el primer término de la función. Pasemos al segundo término. Menos, aquí tenemos como exponente 1 que nos escribe. 1 por 2 es 2. Mantenemos la x y le restamos a este exponente 1. 1 menos 1, 0. Escribimos el 0 y finalmente vamos con más 1. Cuando tenemos un número sin la variable x, significa que es una constante. Y como regla también tenemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Así que ya no hace falta escribir. Continuamos, f' de x es igual 12x al cuadrado menos 2. Y cuando tenemos x elevado a la 0 es 1. 1 por 2 es 2. Por lo tanto, cuando tengamos un término 2x sin exponente, o de hecho exponente 1, simplemente su derivada será el término numérico 2. De esta manera estamos encontrando la derivada de la función. Pasemos a la regla de la cadena. Esta se utiliza cuando tengo toda una función elevada a un exponente, como es este caso. Y para derivar aplicamos el siguiente procedimiento. Primero utilizamos la regla de la potencia. Bajamos este exponente a multiplicar a lo que esté delante del paréntesis. Aquí tenemos el 1. 1 por 4, 4. Copiamos todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 5x al cuadrado más 3. Y a este 4 le restamos 1, 3. Y aquí viene la regla de la cadena. Volvemos a abrir un paréntesis y debemos encontrar la derivada de lo que se encuentra dentro del paréntesis, de esta expresión, aplicando la regla de la potencia término a término. Entonces, este 2 baja a multiplicar al 5. 2 por menos 5, menos 10. X, a este 2 le restamos 1, quedando 1. El 1 no se escribe en potencia. Más 3, la derivada de 3, ¿cuánto era? 0. Entonces no hace falta escribir. Ya tenemos la derivada, pero podemos aplicar operaciones algebraicas para reducir la expresión. Este 4 no puede ingresar a multiplicar a estos términos porque aquí está un exponente. Pero este 4 sí puede multiplicar al 10 porque no hay exponente. F' de x es igual. Más por menos, menos. 4 por 10, 40x. Que multiplica a menos 5x al cuadrado más 3 y todo esto al cubo. Encontrando la solución. No se olviden, se aplica la regla de la cadena cuando tenemos toda una función elevada a un exponente. Pasamos a la regla del producto. Esta se utiliza cuando tengo dos funciones que se están multiplicando entre sí. Para derivar, aplicamos obviamente la regla de la potencia y la regla de la cadena de ser necesario. Lo que les recomiendo es escribir por separado cada una de estas funciones. A la primera función la llamo u y a la segunda función v. Derivamos cada una por separado. U' es igual. Aplicamos regla de la potencia. El 3 baja a multiplicar al 2. 3 por 2, 6. Mantenemos la x y al 3 le restamos 1 quedando 2. Más, ya concluimos que 5x no hay exponente o está el exponente 1, la derivada es solamente el número 5. Pasamos a la otra función, v, que es igual, el 5 baja a multiplicar al menos 1, 5 por menos 1, menos 5. Mantenemos la x, restamos 1 al 5, 4.
más 2 por 3, 6. Mantenemos la x y le restamos 1 al 2, quedando 1 como exponente, pero no escribimos. Una vez que hemos derivado cada una de las funciones, ya podemos utilizar la regla del producto. Solo copiemos lo que nos indica la fórmula. Miren, dice copiar la derivada de u. Nos vamos, buscamos y aquí tenemos, entre paréntesis, 6x al cuadrado más 5. Cerramos paréntesis. Multiplique por v. Busquemos v, aquí está, miren. Paréntesis, menos x a la quinta más 3x al cuadrado, cerramos paréntesis. En la mitad ponemos el signo positivo. Paréntesis, copie u. Aquí está u. 2x al cubo más 5x. Paréntesis y multiplique por v'. V' está aquí. Menos 5x a la cuarta más 6x. Y listo, ya está derivado. Ahora, utilizando operaciones algebraicas, multiplicamos los paréntesis y reducimos la expresión. Pero bueno, eso no lo voy a realizar en este momento, así que les dejo de tarea. Pasemos a la última regla, el cociente. De igual manera, Bien, ¿qué tal? ¿Se ha podido entender el video? Hola, hola. Compañeras, por favor, compañeros, confírmenme, ¿se puede escuchar? Vamos a derivar la función. Hola. A ver, a ver. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, licenciado. Por favor, confírmenme. Ya. Bien, espero que se haya podido entender. La derivada es algo que se lleva en matemáticas en el colegio y tal vez también en la materia de matemáticas. No sé si está en el programa. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? A través de las reglas de derivadas, nosotros tenemos que derivar esta función. Esta función que no es lineal, que es una función de segundo grado, no lineal, que debe ser seguramente parecida a esa parábola. Tenemos que derivar ¿para qué? Para minimizar los errores, como les había explicado ya en el gráfico. En este caso, ¿no? Estamos en este caso. Los errores pueden ser elevados y llegan a un punto mínimo. Tenemos que minimizar esos errores, ¿ya? A través de los métodos de derivación. No lo hemos visto en el video, pero existe la derivada, las derivadas parciales. ¿A qué se refieren las derivadas parciales? A que podemos derivar una función matemática respecto a una de las variables que nos interesa a nosotros. ¿Cuáles son en este caso, los parámetros que nos interesan a nosotros? Los parámetros que nos interesan son A y el otro parámetro B. ¿No ve? Les decía, uno es el término independiente y el segundo es la pendiente de la ecuación que vamos a encontrar. Entonces, por lo tanto, vamos a realizar una derivación de esta función respecto a cada uno de los parámetros. Ya lo he anotado aquí. Este símbolo nos dice, esta expresión nos dice, todo lo que está en el lado izquierdo nos dice la derivada de la función de la suma de los cuadrados de las diferencias respecto a la variable A. Y en acá tenemos la derivada de la función respecto a la variable B. ¿Ya? Y eso va a ser igual a ¿qué? Ahora sí tenemos que empezar a derivar. Para que no nos compliquemos mucho, vamos a utilizar lo que ha utilizado ese señor. La regla de la cadena. ¿Ya? Y aplicando la regla de la cadena, ¿cómo deberíamos proceder? Y ahora sí, respecto a la variable A, vamos a derivar.
¿No ve? Él decía la variable X, decía, ¿no ve? Entonces, para nosotros, en vez de X, va a ser A. A vamos a tomar en cuenta como si fuese X. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la derivación? Ahora sí, díctenme, por favor. Toda esta es la función completita desde sumatoria, porque estamos derivando la función de la sumatoria de los cuadrados de las diferencias. Todo está elevado al cuadrado y por lo tanto, ¿qué pasaba en las reglas de la cadena? Este número 2 va a multiplicar el coeficiente. ¿No ve? ¿Cuánto es el coeficiente? ¿Cuánto es el coeficiente que está aquí delante de sumatoria? Hola. Ah, ¿Quién quiere participar? Se va a ganar, no un punto, 2 puntos en esto. A ver. Quien sea, todos están invitados. ¿Quién quiere animarse? a ver, sería. Ahí 2 multiplica, entonces 2 por la sumatoria del coeficiente de diferenciación sería 9 El coeficiente de sumatoria. ¿Cuál es el coeficiente que está acá, donde está el cursor? ¿Cuál es el número que está ahí, adelante? 2. No. ¿Dónde está el 2? Yo no veo ningún 2. 1 sería, pues, Se sobreentiende que existe un coeficiente 1, ¿no es cierto? Porque 1 por 2. 1 multiplicado por cualquier número nos da exactamente el mismo número. Ejemplo, 1 por 1000, 1000. 1 por 100, 100. 1 por 7, 7. 1 por 0, 0. En este caso, el 1 no va a afectar en nada. Por eso se sobreentiende. Lo mismo decía ese señor. Se sobreentiende que existe un número 1. Si este 2 por la regla de la cadena lo traigo a multiplicar, ¿qué sería? 2 por 1, 2. Ya, 2 por 1, 2. 2. Luego, Luego, a ver, ¿qué es eso? Em, ya, mm, lo vamos a multiplicar 2 por la sumatoria en sí, por todo esto. ¿No mm, ve la regla de la cadena? ¿Qué nos decía? La regla de la cadena nos decía, primero derivas el exponente, lo traes acá. Disminuyes el exponente, 2 menos 1 va a ser la potencia 1. Pero entonces tengo que copiar exactamente todo esto. todo eso, pero sin el 2 ya sería. Sí. Exactamente, exactamente. Todo menos el 2. Ajá. Ya, entonces lo voy a copiar y lo voy a traer acá. Ya, ya. Se me va a borrar si no es todo. Lo voy a poner a la potencia 1. A la potencia 1 quiere decir el mismo número, no afecta en nada. 2 menos 1, 1 va a quedar. Podría, si quisiese, incluso no lo anotaría, ¿ya? Ah, Pero en este caso lo estoy poniendo 1. Ahora, ¿qué nos decía la regla de la cadena? Que yo tengo que derivar ahora la parte interna. ¿No ve? ¿No es cierto? sí, parte. Ya. Y en la parte interna, cuando estoy hablando de la variable A, en este caso, o el parámetro A, Más de la X derivada de sería. A, ¿cuánto sería? ¿No ve? Porque hemos dicho, vamos a derivar respecto al parámetro A. Aquí estamos señalando la derivada de la función respecto al parámetro A. Entonces, ¿cuál es la derivada de este término A? Lo voy a multiplicar, ¿no ve? Ajá. ¿Cuál es la derivada de una variable que no tiene coeficiente?
A ver, entonces, ¿Qué dijo el señor cuando derivaba de X? La derivada de X es igual a ¿qué dijo? Cuando no tiene exponente, no ah, tiene ni coeficiente. cero, donde ya no se anota. No, eso es cuando es ¿No? término independiente, cuando es número. Pero Ya. cuando es la variable que estamos analizando, simplemente se va a quedar el coeficiente. Ya, Ah, ya. ¿Cuál es el coeficiente que está delante de A? 1, A ver, ya está bien. Hasta ahí está bien. ¿Qué más le falta? Le falta algo. 1A. No, A va a desaparecer. Allá va a desaparecer, sería Solamente se va a quedar el 1. 1. Pero, a ver, ¿este signo le está afectando a todo el paréntesis o no? Sí, 1 menos 1 sería. Menos por más. Entonces va a ser, la derivada de A va a ser igual a menos 1. Menos 1. Ya hemos derivado. Ya, Ah, ya hemos derivado. Ahora vamos a derivar esta otra función. Me voy a copiar todo esto. Ya, para la segunda función, ¿cómo debo derivar respecto al otro parámetro? En este caso, ¿cuál sería el otro parámetro? Sería B. ¿Cómo derivo para B? B. Hago exactamente lo mismo. La regla de la cadena. El exponente baja a multiplicar baja, 2 baja a al multiplicar 1. el coeficiente. Sí, al coeficiente Va a ser que se 2 subviene por 1, 2. 2. Se repite todo. Sumatoria de Y menos, entre paréntesis, A más BX. Pero como ahora estamos hablando del parámetro B, ¿cuál es la derivada de la función respecto a la variable B? En pocas palabras, ¿cuál es el... Menos 1x. Perdón, Menos. Menos 1x. eso es, ¿no ve? Entonces va a afectar este signo negativo acá. Se va a volver, como le ha afectado al A, se vuelve negativo, también le va a afectar a B. B también se va a volver negativo. Delante de B hay un número 1 que no Ajá. anotamos. Se va a volver menos 1. Pero ¿qué más está afectando a la variable B? X. Entonces va a ser menos lo que dijo la compañera, no sé quién ha participado, menos X. Y esa sería la derivada de la función respecto al parámetro B. B. Sí. Ahora, a ver, como estos son sistemas de ecuaciones, en los sistemas de ecuaciones yo puedo, yo puedo multiplicar por 2 en ambos miembros o también puedo dividir entre 2 en ambos miembros. O si sumo a un miembro un X valor, por decirles sumo 5, en el otro también tengo que sumar 5. ¿Están de acuerdo o no? Sí, porque ecuación tiene que ser igual de ambas partes. ¿No es Tanto cierto? Entonces yo puedo aplicar la multiplicación, puedo aplicar la división y en este caso voy a aplicar de manera directa. Puedo aplicar la división entre 2. Si yo divido entre 2 este sistema de ecuaciones y también acá divido entre 2, ¿qué me va a quedar?
A ver, así lo voy a anotar. Divido entre 2. Acá también puedo dividir entre 2. Si divido entre 2, ¿qué va a pasar? Voy a cambiar los datos. Ya. Le va a afectar. ¿Saben por qué divido entre 2? Al 2. Para eliminar a este 2. Este 2 me está perjudicando porque voy a tener que multiplicar 2 por todo esto. ¿No ve? Entonces, Ajá. como me está perjudicando, entonces lo que hacemos en matemáticas es tratar de resolver de la forma más sencilla. ¿Para qué nos vamos a Sí. complicar? Dividimos entre 2. Se va a eliminar este 2. Lo Ajá. único que me va a quedar, lo único que me va a quedar es esta parte, desde sumatoria y lo que está dentro del corchete, más este último paréntesis que es multiplicación. Solamente me va a quedar eso, ¿ya? Entonces, si me queda solamente ese producto, ¿cuál sería la multiplicación? Si obviamos ya directamente el 2, porque 2 dividido entre 2 se elimina. En abajo igual voy a eliminar. 2 dividido entre 2 se va a eliminar. Ahora sí puedo hacer la multiplicación, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Entonces, multiplico. Sumatoria de Y, no, perdón, sumatoria por Y, ¿qué sería igual? Solamente ya es multiplicación. Entonces va a ser así, ¿no ve? Sumatoria multiplicado por Y va a ser sumatoria de Y. Ya no voy a poner los sub I, ya vas a suponer que es. Y sub I es igual a Y. Sumatoria multiplicado por Y sub I sería sumatoria de Y. Luego, ¿qué más tenemos? Menos. Menos. Ahora multiplico. Sumatoria multiplicado por A. Sí, sumatoria. Ahí voy a tener este resultado. Menos sumatoria A. Ya, claro. Ya está tomando la otra compañera este menos 1. También lo podemos hacer directamente. ¿Ya? Volvamos al principio. Sumatoria por Y, sumatoria Y, lo que hemos encontrado. Por menos 1, menos sumatoria de Y. Vamos a la siguiente multiplicación. Sumatoria multiplicado por menos aquí. Sumatoria por menos, menos. Sumatoria de A, perdón, sumatoria multiplicado por A. Sumatoria A. Sumatoria. Y a eso le afectamos con la multiplicación de menos 1. Se va a volver menos por menos, Más. más. Sumatoria de A. Luego tenemos otra vez. Acá se va a volver negativo y menos con menos se va a volver positivo. Sumatoria de B. así. Podríamos escribir de la siguiente manera. Sumatoria BX. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Ya. Sí. Ahora, en la multiplicación existe la propiedad conmutativa, donde si transponemos los elementos que están multiplicando o los multiplicandos, no afecta en el resultado. ¿No me dicen? El orden de los factores no altera el resultado. Aparte, la letra B es un parámetro que nosotros estamos buscando.
Por lo tanto, puedo expresarlo de la siguiente manera. Este B lo puedo traer acá. ¿Estoy en lo correcto o no hasta ahí? B sumatoria de X. Mm, Todo esto lo voy a igualar a 0. Hemos hecho la multiplicación de nuestra primera ecuación. Antes de que se acabe el tiempo, hagamos la multiplicación de la segunda ecuación. En la segunda ecuación, sumatoria multiplicado por Y, ¿cuánto sería? Sumatoria Y. Sumatoria de Y. Pero esta a su vez lo multiplicamos con menos X, ¿qué sería? Menos la sumatoria de Y. Ya. Entonces aquí vamos a poner menos la sumatoria de Y por X. Ujú. De Y por X. Luego, ¿qué viene? Estos términos de acá. Ya habíamos dicho menos por menos nos va a dar más. Sumatoria por A, Ah, sumatoria por A. A por X. A Sumatoria de A por X. Pero no sería A delante de la sumatoria. exactamente. Ay, A sumatoria de X. entonces, Luego sí. tenemos el último que sería Ah, sumatoria multiplicado sumatoria por BX y ese a su vez multiplicado por X. Vamos a tener sumatoria, B. así se lee, BX al cuadrado. así, B B al